Muy bien, 19:28, hay un vientito del este bastante interesante. Sí, fuertecito está. Fuertecito. Y nosotros tenemos tema político en esta noche para hablar y aprender también en la noche de hoy. Sí, señor, porque queremos hablar de la situación de los pueblos indígenas, las comunidades indígenas y su participación y activación dentro de la política en general, principalmente en los últimos meses, cómo se ha visto esta situación también. Y por eso ya la tenemos aquí presente a nuestra invitada, a quien le agradecemos bastante por su participación en esta noche, Sara Mabel Villalba. Ella es politóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por visibilizar este tema de la participación política de los pueblos indígenas. Hay una investigación con publicación tuya al respecto, ¿verdad? Sí, es una investigación que está, digamos, impulsada por la organización IDEA Internacional en Paraguay y son tres investigaciones que están agrupadas en un libro y tratan sobre el registro civil y electoral de los pueblos indígenas, la participación de los pueblos indígenas en juntas municipales en Paraguay y también su participación en estas últimas elecciones nacionales como candidatas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las conclusiones más importantes o al menos algunos puntos que quieras destacar de la investigación? Sobre todo destacar que hay numerosas barreras formales y no formales, es decir, barreras que tiene la propia legislación en Paraguay y por otro lado también que a pesar de esas barreras, los pueblos indígenas, o sea, varias personas de estos pueblos indígenas siguen buscando participar en política. ¿Y qué implica esta participación en política? Que están ejerciendo los derechos políticos. Y los derechos políticos son derechos humanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, que no es que las personas se candidatan porque, bueno, se les ocurre, ¿verdad? Sino que es importante entender que están ejerciendo sus derechos políticos como cualquier persona en el mundo, ¿verdad? Claro. Que está habilitada a eso. Ahora, ¿cuáles son esas barreras dentro de lo legal a lo que uno se somete siendo parte de una comunidad? Sí, no es que sean barreras en el sentido de que especialmente limiten a los pueblos indígenas, sino que el Código Electoral paraguayo tiene numerosos requerimientos para formar, por ejemplo, partidos políticos. Entonces, los pueblos, o sea, las personas indígenas que quieren participar en política, les cuesta, digamos, cumplir estos requisitos por el contexto en el que están, de falta de recursos, y eso les obliga a participar en partidos tradicionales, a tener que negociar eso. Que por ejemplo, para formar un partido político se necesitan sedes en 4 cabeceras departamentales. Se necesita una cantidad de miles de firmas para poder, y ese tipo de, digamos, ese tipo de requisitos constituyen barreras para las condiciones en que están los pueblos indígenas. Y están aislados en general, ¿verdad? Exacto, y sobre todo falta de recursos, es decir, hay una desigualdad en la competencia. Y por otro lado, Paraguay no tiene ningún tipo de medidas afirmativas, no tiene escaños reservados, no tiene cuotas en los partidos. Que se usa en otros países, ¿verdad? Que hay en algunos países y que en otros países también hay muchas organizaciones que están buscando impulsar eso. Tenemos eso en Colombia, tenemos en Venezuela, tenemos en Bolivia y tuvimos ahora, o sea, hubo en la Constitución, perdón, en la Constituyente de Chile hubo 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. ¿Funcionan esas medidas? Funcionan según los estudios, las investigaciones que se están haciendo en diferentes países. ¿Incluyen realmente? Claro. Sin tener ese cuoteo político, tienen la posibilidad, una cosa es que ellos soliciten o que intenten ingresar a las listas de partidos tradicionales, pero se les da esa participación, esa cabida. Y en algunos casos sí. Por ejemplo, pudimos ver que en estas últimas elecciones, en la del 2023, la mayoría de los partidos que dieron espacio a los pueblos indígenas son partidos, por decirlo, más nuevos, más pequeños. O sea, los tradicionales Colorado Liberal, no tanto. Poco, esa es la verdad. Hay un prejuicio
como que el voto de las comunidades o de las personas indígenas es como un voto arreado, un voto que no tiene voluntad, un voto que siempre responde a un liderazgo en base al dinero. Ya. ¿Qué hay eso, la participación genuina? Lo que pasa es que muchas veces se ven cooptados, nos decían en las entrevistas, ¿verdad? Hay políticos que llegan a una comunidad y sin permiso del líder van recorriendo ya las casas y van juntando las cédulas, por ejemplo. O sea, entonces ahí hay Hay esas prácticas. Hay prácticas de atropello. Por otro lado, también hay líderes que, digamos, por decirlo en términos así coloquiales, se plantan y no permiten esas entradas, pero no siempre pueden evitar porque hay mucha influencia. Y además está la cuestión de las promesas, ¿verdad? La comunidad está en una zona aislada y no tiene caminos, entonces viene, le promete, le vamos a construir este camino, si toda tu comunidad se va a votar por mí. O sea, hay ese tipo de aprovechamiento, por así decirlo, de las necesidades de las comunidades indígenas para usarlo como cambio de voto, claro, por así decirlo. Pero intención genuina también hay. Hay personas que intentan representar a sus comunidades, a sus zonas, a sus departamentos. Hay y hay algunos que, por ejemplo, se han presentado para candidatarse a diferentes cargos, buscan lugares en los partidos, dado que tienen tantas dificultades para formar sus propios movimientos y partidos. Hay experiencias, por ejemplo en el 2018 hubo una experiencia de movimiento indígena plurinacional, hubo un candidato a senador, consiguió cerca de 26.000 votos, pero claro, después mantener eso, porque la propia legislación electoral dice, terminan las elecciones, desaparece el movimiento por ley, y entonces hay que comenzar todo de nuevo. Ahora, las políticas en general son excluyentes para los indígenas, ¿verdad? Porque tenemos desde un hospital para indígenas, tenemos en el INDI una persona que no forma parte de los pueblos indígenas, es como que en la Secretaría de la Mujer esté un varón más o menos del tema. ¿Cómo se logra el interés en instituciones que aparentemente le dan toda la espalda, ¿verdad?, a estos pueblos? Tiene que ver con una cuestión de estructura, o sea, problema estructural de falta de políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas y con participación de pueblos indígenas. Porque, ¿qué pasa? Se reúnen, no sé, 4 especialistas y deciden, a veces sin conocer la realidad de la comunidad. Y por otro lado, porque hay instrumentos internacionales como el Convenio 169 que exige que todas las comunidades tienen que ser consultadas para cualquier asunto que les concierne, y Paraguay es signatario de ese convenio. De ese convenio, concretamente. Ahora, viendo un poquito toda esta situación, ustedes daban un dato, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la participación o personas que llegaron a cargos electivos. ¿Cuántos son? En las elecciones municipales hubo 17 concejales indígenas, o sea, hay 17 concejales indígenas. ¿En dónde, por ejemplo? Son en 8 municipios de 4 departamentos. Los departamentos son Alto Paraguay, Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraná. Alto Paraná es el municipio de Mingapona. Y después es en 8 municipios, Bahía Negra, Carmelo Peralta, Mariscal Estigarribia, Boquerón. Mayormente en el Chaco. Y General Brugués, sí, porque hay mayor densidad de población indígena en el Chaco. Igual en algunos municipios donde hay población indígena mayoritaria no se pudo conseguir. Y aún así, en estas elecciones hubo más que en otras elecciones. Ese es el dato, ¿verdad? Son 62 candidaturas indígenas que hubo en estas elecciones del 2023. Exactamente, esas son las identificadas, no han conseguido los votos necesarios para ninguna de ellas. Hubo 11 candidaturas a cargos nacionales, o sea, senaduría, para candidatos a senador, a diputado, y el resto para cargos de miembros de juntas departamentales. Un problema que hay con la cuestión de las candidaturas es que cuesta identificarlas, porque el tribunal, o sea, la justicia electoral no coloca una casilla donde diga
la inscripción indígena, entonces no se puede saber. La persona forma parte de una... Exacto, hay que hacer como una investigación aparte para ir identificando. Y las misiones electorales de la Unión Europea y de la OEA ya han sugerido en varias ocasiones que se incluya eso, porque es como es respetar el derecho a la autoidentificación. Qué interesante. Y también queríamos preguntarte después, tenemos que hacer una pausa nomás ahora, un poco por la organización política interna también, si hay un vínculo después con el voto, digamos, a nivel nacional. De este tema de un libro que se presenta, ¿cuándo? Mañana es un seminario internacional de participación política de pueblos indígenas, y en el marco de ese seminario se presenta el libro. Es desde las 9 de la mañana en el Hotel del Paraguay. Muy bien. La presentación se hace ya desde las 9 de la mañana del libro. En el intermedio, pero antes van a estar referentes internacionales también hablando. ¿De dónde vienen? De Guatemala. Es Álvaro Pop, que es un politólogo maya, quiché, que trabaja hace bastante tiempo ya, hace investigaciones sobre pueblos indígenas y sobre participación política. Tiene muchos trabajos publicados en revistas, en libros también. Bueno, muy interesante, los números también a nivel país, para seguir charlando esto en un ratito, Fernanda. Sí, señor. Hacemos una breve pausa y enseguida seguimos hablando de este tema. Como en el 5 comentábamos lo fuerte del viento ahí en las imágenes que estábamos acompañando. Así que bueno, calor, pero por lo menos el alivio del viento. Sí, señor. Bueno, y para seguir hablando de nuestro tema referente a comunidades indígenas, la activación en política, también tenemos que hablar de aquellas grandes deudas pendientes y la situación en la cual se encuentran. Queremos compartir con ustedes el siguiente material. Los pueblos indígenas son considerados como el grupo más vulnerado de nuestro país, ya que constantemente son pisoteados en sus derechos. Este se da principalmente en la región oriental del país, donde la mayoría son expulsados para luego vivir en las calles y en condiciones incompatibles con la dignidad humana. Tristemente, se desconocen las garantías sociales y ambientales que favorecen a estos pueblos. En su mayoría, estas familias salen desde sus comunidades y llegan hasta las ciudades donde viven en condiciones infrahumanas y de la caridad de la ciudadanía. En las últimas décadas son las principales víctimas de la capital, blanco de lamentables situaciones y de personas inescrupulosas que se aprovechan de la nula protección estatal. ¿Ustedes valoraron la intención de la participación política? Porque hay tantos indicadores negativos que uno diría, ¿por qué querría participar la gente en medio de un sistema que básicamente los excluye? Sí, resulta que justamente la idea que normalmente plantean los candidatos, las candidatas, es esto. No hay políticas públicas destinadas a ellos, no hay personas indígenas en los espacios de decisión, y la idea es que justamente puedan llegar a esos espacios de decisión para ver si se pueden plantear estos problemas. Exactamente, porque no se sienten representados por los partidos tradicionales o por la élite actual, por así decirlo. Hay excepciones, hay personas que apoyan, que pueden estar, que han estado en Cámara de Senadores, en diputados, pero en líneas generales no. Y también la cuestión de recursos, justamente el INDI, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, no tiene suficientes recursos ni económicos ni de presupuesto, o sea, nada que le permita responder a esta realidad, ¿verdad? Y ni hablar de la cuestión del despojo sistemático de sus territorios ancestrales, porque si los pueblos indígenas, o sea, si las personas indígenas vienen a Asunción y a instalarse de forma precaria, es porque son expulsados de sus tierras, y esa cuestión de las tierras es un tema que no está planteado ni como política pública. Ni siquiera como discurso, ¿verdad? Muchas veces pasa incluso desapercibido. Hemos tenido, como decías, Sara, lo que tiene que ver con esta situación de los despojos a comunidades indígenas en el discurso político de varios actores.
en periodos anteriores, por ejemplo, pero no tienen una continuidad, o sea, no hay un paso del discurso a algún tipo de acción, pasan desapercibidos incluso aquellos debates. Sí, y además no están visibilizadas muchas situaciones que ocurren en las comunidades, ¿verdad? O sea, los permanentes atropellos a las comunidades que uno se entera a veces por redes sociales, por grupos de WhatsApp, pero está habiendo desalojos casi cada 15 días, si no es cada semana. Además, esos casos de vulneración en sí también hemos visto y se han hecho públicos casos de abusos, de violaciones, un sistema que los vulnera aún más. Ellos vienen muchas veces en búsqueda de respuestas a la capital, Exacto. pero como que se quedan en una espiral de violencia constante. Sí, porque justamente, repito, no hay políticas públicas y menos espacios de participación. Es una sociedad excluyente. A nivel educativo también se da eso, ¿verdad? A nivel educativo, a nivel de salud, o sea, es en todos los niveles y se replica en el ámbito político. ¿Y las organizaciones internas de ellos? En lo político, digo, en cuanto a elección de autoridades o participación. Eso varía mucho según las comunidades y según los pueblos, porque eso también es un punto. Hay 19 pueblos indígenas y esos 19 pueblos pueden ser muy diferentes entre sí, ¿verdad? Y cada uno tiene sus formas de elección de autoridades, sus formas de plantear la democracia, ¿verdad? Sí, las autoridades espirituales, el consenso, o sea, una serie de manejos, por así decirlo, de su estructura organizativa, económica, social. Reiteramos nomás la invitación porque se nos acaba el tiempo. Sí. Mañana el seminario se va a hablar de esto, es muy interesante y va a ser en el Hotel del Paraguay. Sí, en el Hotel del Paraguay, y se va a presentar un libro que es son varias investigaciones sobre participación política de pueblos indígenas en Paraguay. Después, la gente que quiera obtener ese libro, Exacto, va a poder obtenerlo ahí y después en dónde. Sí, se va a entregar un ejemplar y luego se va a distribuir digitalmente. O sea, va a ser abierto. Muy bien. Espectacular. Bueno, éxitos y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por dar este espacio y por visibilizar el tema. Muchas gracias. ¿Hay que hacer pausa? Sí, señor, ya venimos. Firol